Muy bien, pues muchas gracias, Matías. Hoy lo que estamos haciendo es que la Alianza Prenatal hace unos podcasts que se llama Prenatal Wellness Talks y Ajá. la idea hoy era reconocer ciertas personas en el mundo de la maternidad que sentimos que tienen un mensaje importante que compartir con el mundo. Ajá. Y también quiero decir que la Fundación Previda lo ha seleccionado como persona, individuo, haciendo una diferencia positiva justamente en el mundo de la maternidad, que quería eh, felicitarlo. Bueno, Y muchas gracias. en esta Semana Mundial del Parto Respetado, pues muy importante que tu voz forma parte de esta conversación. Bueno, Em, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Lo que me gustaría hacer es dejar que a veces digo usted, a veces digo tú, a veces digo No hay vos. problema, no, no. porque, pero me gustaría que se presentara un poco de quién eres. Bien. Bueno, mi nombre es Matías. ¿Quién soy? Es una respuesta compleja porque uno es un montón de cosas. Actualmente lo más importante o la tarea más importante que tengo es soy el papá de dos niños de 13 años y de 10 años, una niña y un niño, Francesca y Salvador. También soy el esposo de la mamá de esos niños, de Jimena. Soy médico, obstetra, sobre todo. Si bien mi formación fue en ginecología y obstetricia, yo la especialidad la elegí por la obstetricia, siempre me apasionó. Desde que tengo 5 años, según me cuenta mi madre, dije que yo iba a traer bebés al mundo, o iba a ayudar a traer bebés al mundo. No sé por qué, no sé. Intuyo que yo vivo en una ciudad pequeña de Argentina, en donde el médico de mi madre, que era su obstetra, también era el médico de la familia. Y yo creo que debe haber tenido que ver algo de eso en cuanto a la inspiración, porque desde muy chico que digo, o que verbalizaba que esta iba a ser mi profesión. Después, cuando inicié mis estudios en medicina, la realidad que no lo pensé, hasta que el último año de la facultad, de la carrera, nosotros acá tenemos la posibilidad de elegir una especialidad por la cual rotar. Y yo me fui a una ciudad acá de Argentina donde hay muchos nacimientos a ver si realmente era mi verdadera vocación. Y sí, ahí me terminé de convencer. Estuve en una maternidad que nacían 30 niños por día, con lo cual ahí fue cuando dije, sí, yo quiero estar acá. Y bueno, después hice mi residencia, mi especialización en ginecología y obstetricia, pero siempre orientado a la obstetricia, en verdad. Volví a mi ciudad natal, donde vivo ya hace 10 años, después de haber hecho mi formación en Buenos Aires, que es la capital de acá de Argentina, y también me quedé, después de finalizar mi residencia, me quedé 10 años más allá trabajando y bueno, decidí volver a Bahía para bajar un poco los ritmos de una capital, de vivir en una capital y poder interiorizarme más en mi vida y en el trabajo, porque muchas veces uno está en la vorágine del trabajo y no se da cuenta que la vida pasa y también se trabaja distinto, porque trabaja apurado y tiene que estar en mil lugares a la vez y no era mi idea. Así que bueno, por suerte pude venir acá a Bahía y calmar mi vida y calmar mi forma de trabajar también. Así que muy, muy feliz acá y bueno, básicamente ese soy. Hoy en día trabajo en un hospital privado, de gestión privada, acá en Bahía, que fue el que me dio la posibilidad un poco de desarrollar otra forma de trabajo y también de abrir mi mente, porque yo buscaba, cuando el hospital me propone eh, se- que- a ver qué cambios me gustarían realizar a mí en el hospital como para hacer una maternidad nueva. Yo me acordaba del nacimiento de mi primera hija, que es donde más estuve, porque después como médico muchas veces yo llegaba cuando ya faltaba poco para el nacimiento de los niños. Nunca había estado en un trabajo de parto prácticamente entero, hasta que estuve en el trabajo de parto de mi primera hija, si bien yo no era la persona que iba a asistir al nacimiento, estuve obviamente desde el inicio.
Y ahí aprendí un montón de cosas que le pasan a una mujer durante el trabajo de parto, que yo era ajeno por un tema, nos formaban diferente, no nos daban esa posibilidad acá de transitar todo el trabajo de parto. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de cómo, de lo mal que estaba trabajando, fue como un cachetazo, como un golpe, porque yo pensé que hacía las cosas muy bien y me di cuenta que estaba con un montón de falencias en cuanto a cómo acompañar verdaderamente a una persona que está en trabajo de parto y acompañar el proceso. Entonces fue como un baldazo de agua fría. A partir de ahí empecé a plantear en el hospital una serie de cambios que yo creía que tenían que existir y el hospital, la realidad es que me acompañó y eso a mí me ayudó un montón a mí también a conocer gente que me orientó y que me enriqueció, desde una doula hasta a una médica que asistía a nacimientos en agua, que yo no tenía experiencia y armamos un proyecto muy lindo que ya hace 4 o 5 años que estamos asistiendo a nacimientos con mínima intervención, con otra filosofía. Aprendimos a pararnos no como protagonistas, sino como meros espectadores de todo este proceso. Aprendí que el proceso no es médico, que es social, familiar, que es un proceso amoroso, ajeno a la medicina. Si bien considero, todo esto yo lo hago, tengo la posibilidad de desarrollar mi actividad en un hospital porque sí es donde me siento cómodo acerca de las medidas de seguridad que puedo ofrecer, sí, porque entiendo que a veces aún lo natural se puede complicar y me gusta tener todas las herramientas para poder asistir, pero bueno, la realidad es que a mí me volví a enamorar de la profesión, una profesión que se había vuelto un poco mi rutina, pasó a desafiarme y a enamorarme y realmente a emocionarme trabajar, que no me estaba pasando. Así que eso es un poquito la historia. Pues justamente es esa historia que le diferencia de los demás y demuestra que sí es posible, estando dentro del sistema, se puede hacer cambios. Y Claro. cuando habla de esa vocación para la obstetricia, siento que es la misma vocación, esa cosa que te llevaba a querer ser padre de familia, porque cuando te presentaba, lo primero que dijiste era que eres padre Ajá. de Francesca y Salvador y su pareja, y eso de sentir que la persona que eres es tan personal como profesional, es lo que muchos profesionales no compartan esa parte. Y justamente fue lo personal, de vivirlo personalmente, que te hizo verlo con ojos empáticos desde el otro lado. Claro. Entonces, queremos que cada profesional de alguna forma se abre un poco a tener esa conciencia que tú tienes. Entonces, claro, una de mis preguntas era si tu propósito profesional es diferente ahora que antes. Y lo contestaste un poco, ¿verdad? Porque si era antes solo prevenir complicaciones y solucionar complicaciones, etcétera, etcétera, ahora, ¿cuál es su propósito como médico? Bueno, un poco es un desafío constante. La realidad que yo, así como vos decís, sigo aprendiendo y lo más maravilloso que aprendí, que cuanto menos hago, menos se complica. Que eso fue también otro baldazo de agua fría, pero también fue una satisfacción de decir, bueno, este es el camino, si intervenimos menos hay menos complicaciones, eh, pero también esta profesión donde uno va conociendo a esa pareja que va a tener un niño y que se va formando una relación muy linda. Son muchas semanas en las que nos encontramos mucho y charlamos un montón y después la realidad que ya también aprendí que el hecho de quizás sin intervenir y sin hacer demasiado, antes uno sentía que si no hacía no era útil. Y aprendí que a veces uno es útil sin hacer, que eso es lo más maravilloso de esto, que a veces el mero hecho de estar y de
de una caricia o una sonrisa en la sala de partos es un montón. Un amigo mío médico que me tocó asistir sus nacimientos, estaba muy nervioso en la sala de partos, él es de otra especialidad, él es traumatólogo, pero siempre cuando relata sus nacimientos me cuenta, me dice, yo me quería morir, pero te miraba a vos y vos estabas con una sonrisa. Entonces me dice, me di cuenta que las cosas estaban bien. Bueno, todo ese aprendizaje es el objetivo mío ahora, tratar de acompañar y de que los relatos de parto sean así, si bien el parto tiene una parte de dolor, una parte de esfuerzo, una parte de muchas horas, una parte por momentos angustiante, también es lindo que el recuerdo de la gente que transitó esa experiencia sea la sonrisa de la persona que acompañó. Para mí es un montón. Así que mi objetivo es un poquito ese actual, hacer de cada nacimiento un hecho que se recuerde con una sonrisa, básicamente. Porque la verdad que también aprendí, gracias bueno, a Maru, que es la doula que un poco me introdujo en todo esto, que, que el impacto de lo que pasa en la sala de partos seguramente mejora la vida posterior, que no es gratuito nacer con estrés, que no es gratuito nacer en un ambiente hostil, sino todo lo contrario. Y ya poder modificar eso para nosotros es un montón. O sea, sí, sin ser los protagonistas, pero aunque sea ayudando un poquito a que sucedan las cosas de una manera más humana y más satisfactoria, es un montón. Así Claro, que el y objetivo es ese. te iba a ofrecer esa palabra humana, pero sabía que me lo ibas a dar tú mismo, porque eso es, yo creo que el profesional, fin de cuentas, no va a sentir realizado si la parte humana se siente que tiene que esconderlo, Claro, ¿verdad? Hay como una incongruencia, tal vez no lo pueda articular, pero creo claro, que cuando lo siente, ¿cómo es la diferencia cuando comparte esa parte de él o ella? Yo creo que nota un gran cambio, ¿verdad? Y además libera un poco de ese gran peso de responsabilidad total. No sería, claro. no es bueno decir, mira, no somos perfectos, ¿verdad? Ujú. No siempre sabemos qué es mejor y juntos, entre todos, vamos a aportar lo que podemos para que finalmente sea una experiencia donde, por supuesto, que hay una sonrisa. Y eso, desde la perspectiva de la alianza prenatal, queremos inculcar en las figuras de autoridad que es desde la concepción y todo el periodo de Claro, gestación también, el parto, por supuesto, puerperio, lactancia y crianza temprana. Ese periodo en la vida tan impresionable, tan vulnerable, donde lo que claro. hacemos tiene un impacto muy grande. Entonces, cuando veo esa apertura, tal vez, no sé, ¿por qué cuesta tanto hacer ese cambio? ¿Tiene que ver con el ego, con el miedo? ¿A qué atribuyes por qué los hospitales cuesta tanto que hacen esos cambios a favor de la mujer? Yo creo que tiene que ver con un montón de aspectos. El primero es cómo nos educan. Nos educan con una medicina sí, una medicina tecnicista, en donde nos llenan de conceptos técnicos y la palabra amor no se menciona en todas las carreras, básicamente. Eh, que, que estamos, ah, cuando nos describen cómo es el parto, cómo es el nacimiento, el mecanismo de parto que hace el niño o la madre, en ningún momento se habla de aspectos psicológicos, en ningún momento se habla de aspectos amorosos, porque es un acto de amor parir y traer vida al mundo y de parte de esa familia, pero es de lo último, no se habla de eso, la verdad. O sea, entonces no nos hablan del nacimiento en la facultad, digo, no nos educan para entender el nacimiento como un proceso familiar, de amor, social, como realmente lo es. Nos hablan solamente de los aspectos médicos. Ahí ya empieza la primera barrera, donde nosotros nos terminamos enfocando simplemente en cómo tienen que ser supuestamente las cosas y cómo no pueden desviarse porque se pueden complicar. Entonces ya empezamos creo que a mirar el nacimiento como una posible complicación y no como un acto primero
natural, humano y de amor. Y segundo, sí, es cierto que a veces se puede complicar. Pero la primera mirada que tenemos, que nos enseñan a tener es de alerta. Segundo, también yo creo que por miedo a aspectos legales, querellas que puedan llegar a haber, se medicaliza y se sobreprotege, a pesar de que no es una verdadera protección, pero digo, se exageran los cuidados muchas veces eh, en pos de evitar una complicación que quizás no iba a existir, pero por miedo a después una demanda legal. Eh, y yo creo que básicamente esas dos son los principales motivos. ¿Cómo nos educan? Nos educan desde la patología, desde la complicación y no desde lo fisiológico natural. Nos educan desde lo médico y no desde lo social y amoroso del proceso. Y también el miedo seguramente a querellas legales. La realidad que a mí nunca me habían enseñado en mis años de facultad y en mis años de residencia que un parto podía hacerse sin una medicación, sin un suero con oxitocina, por ejemplo. Las pacientes ingresaban y lo primero que hacía es les ponía un suero con oxitocina. Era el protocolo, era la regla, era la norma. Nos enseñaron que así tenía que ser. Al otro día, cuando siempre recuerdo el mismo ejemplo yo porque nos retaban si veían que había nacido un bebé de una paciente primigesta y no le habíamos realizado episiotomía. Nos decían, ¿cómo? No, ¿cómo si es primigesta no tiene episiotomía? ¿Cómo no se desgarró por suerte? Nos decían. Entonces el concepto era ese, el concepto se va a complicar si no lo haces. Entonces también nosotros interveníamos muchas veces pensando en que decíamos un bien porque nos habían educado así. Y hasta que te podés parar un poquito de costado y ver que realmente se puede trabajar distinto, lleva un tiempo. Entonces yo pienso que debe tener que ver un poquito con eso. Y la mamá también cree que eso es cierto, que mejor Claro, me haga la sí, episiotomía para que no me desgarro. O sea, viene de los dos lados. Y decías antes de que en el nacimiento de tus hijos era prácticamente la primera vez que habías visto el proceso desde el inicio hasta el final, no solo llegando, ¿verdad?, al final de la dilatación claro, para sí, sí, atender y recibir el bebé. Y entonces, ¿cómo se podría? Es que toma tiempo y tiempo es oro. claro, sí, Entonces, sí, pero en la formación de nuevos profesionales, como que ven desde ese punto de vista. claro. Porque ¿cómo logramos ese cambio? Ya que estás logrando cambios, es posible, eres un ejemplo de esto. em, Cuánto no tienes tiempo para todo, pero el activismo de tratar de contagiar a otros colegas, mm, ¿cómo lo ves? Sí, sí, a ver, uno siempre trata con las personas que tiene cerca, tratar de inculcar estas cosas. Pero el sistema médico en Argentina, el sistema de formación de especialistas después, para llamarlo de alguna manera, que es el sistema de residencias médicas, tiene el principal inconveniente en el que la carga horaria y la carga de trabajo es muchísima. Entonces un residente, por lo menos en el hospital donde yo me formé, y yo creo que en la mayoría de los hospitales termina siendo así, tiene a su cargo múltiples funciones en un corto periodo de tiempo que las tiene que hacer, porque es el único que las hace. Por ejemplo, estás a cargo de no solo de los pacientes que están internados, sino de los pacientes que están en trabajo de parto activo. Entonces, estás yendo de un lugar al otro. No estás en ningún lado, en verdad. Estás y no estás. El multitasking siempre en algún lado fallás. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con que hay que cambiar un poco el proceso de formación de médicos residentes, de darle la oportunidad de tener el tiempo de estar todo un trabajo de parto con una paciente, escuchar lo que le pasa, ver lo que le pasa, eh, y también entender que las pacientes terminan siendo las verdaderas capitanas del proceso. Yo siempre recuerdo que estábamos acá en casa, en trabajo de parto con mi esposa, y, y en un momento me dice, yo creo que quiero ir al hospital ya. Yo le digo, no, ¿por qué no esperamos un poco más? Me dice, no, no, vos esperá todo lo que quieras, yo me voy al hospital, me dice. Yo, y ahí fue cuando aprendí que uno no maneja nada, que en verdad
el proceso tiene que ser otro y que a veces simplemente hay que escuchar. Y de hecho llegamos al hospital y en menos de una hora nació mi hija y era su primer bebé, con lo cual claramente uno no maneja nada. Esa es la lección. Es que la intuición, el instinto materno, esas cosas que ella también está dudando si lo tiene, imagina si Claro, podemos reforzar en ella que confiamos en esa voz sí, interna, sí, sí. ¿verdad? Sería un cambio drástico para lo bien. No tenemos mucho tiempo y quiero terminar un poco con bueno, para mí me inspira mucho tu caso y tu persona y parte de mí quiere agradecer a tus papás porque creo que tienen algo que ver con Sí, cómo resultaste. la Eh, verdad. pero yo creo que sí, estoy sintiendo que sí tiene que ver un poco con el ego, la necesidad de ser el, el jefe de todo, ¿verdad? Sí, no, claro, sí. Y eso conlleva estrés para esa persona también. Por eso decía Sí, antes seguro. que liberarlo de sentir que es el único responsable, ¿no? Sí, obvio. Pero dijiste que era una dula, que te dejaste que ella influyera sobre ti. ¿Cómo podemos tener más colaboración entonces en el sistema en Argentina? Eso es difícil porque, así como vos mencionás el ego, muchas veces el ego hace que no se le dé lugar a actores, actores nuevos y diferentes en el proceso del nacimiento que son igual de necesarios, como una dula, como una... aquí en Argentina las mujeres que acompañan y asesoran en lactancia se les dice puericultoras, eh, así que, pero en muchos lugares hay resistencia. Pienso yo que por un tema de egos, por un tema de miedo a que pisen el trabajo de otra persona. Y la realidad es que cuando empezás a trabajar en equipo te das cuenta que todos somos distintos y necesarios y enriquecemos desde distintos lugares. Pero esa es la parte por ahí a veces más difícil. Nosotros en el hospital logramos que las pacientes que quieren y que tienen una dula y que quieren venir con ella puedan hacerlo. También logramos que nos permitan dejarlas entrar con más de una persona a la sala de partos. Antes era solamente la pareja y ahora logramos a veces que si la paciente además está cómoda con su madre o con una amiga o con su hermana, también puedan estar en el proceso. Y, y todo esto fue gracias a, bueno, en verdad la persona que a mí me inspiró y me ayudó un montón fue Maru Dumi, que vos la conocés, que fue una dula que me ayudó a abrir la cabeza primero y después a educar al personal del hospital en todo esto. Yo la convoqué para que me ayudara a armar todo como yo sé que ella es una educadora perinatal, me ayudó a armar todo un proceso de educación una vez que estábamos diseñando esta maternidad nueva, en el cual hasta incluso el personal administrativo del hospital vino a escuchar que el nacimiento no era lo mismo que nos habían enseñado, que uno no puede tener una mujer en trabajo de parto firmando papeles y haciendo trámites antes de ingresar al hospital, que no se la puede separar de su pareja y mandar a la pareja a hacer papeles y a la mujer sola en la sala de partos. Entonces, bueno, todo eso a mí me ayudó una dula. Fue la única que me podía ayudar en algo así, que me podía ayudar a hacerme entender. Y la realidad es que nosotros en el hospital la incorporamos, pero por ejemplo, siempre ella me cuenta que en otros hospitales no tiene la misma recepción. Así que es un desafío ese que me planteas, pero yo creo que es una de las cosas que necesitamos, abrir el juego a actores distintos en la maternidad, no únicamente los típicos de médico, partera y enfermera, sino también que haya distintas visiones, eh, que no necesariamente incluso desde adentro de la salud propiamente dicha, sino, bueno, educadores perinatales, dulas, Sí. son actores necesarios que traen otra visión y que enriquecen. Y que no ponen en riesgo absolutamente nada de lo que estamos haciendo, al contrario. O sea, lo que hay que entender es eso. Eh, no resistir eso porque en verdad estamos todos con el mismo objetivo, que es ayudar o acompañar un nacimiento. Entonces no, hay que vencer esa resistencia, comprender eso, que el objetivo no somos nosotros, el objetivo es que el nacimiento sea óptimo, no nosotros. Pero bueno, hay que vencer los egos, claro.
Sí, ese empoderamiento tiene que ser no solo de la familia gestante y la parturienta, es todo el equipo, cada uno tiene que sentir, como Claro. bien dices, que son importantes y aportan algo único y especial para que la totalidad sea algo distinto a lo que es. No sé si el tuyo es generacional, eres joven, no sé, tal vez los viejos les cuesta más o no sé. Yo creo que sí, sí, o bueno, generacionalmente ah, ah, quizás la gente joven tiene un poco más de apertura mental hoy en día, con lo cual eso ayuda, sí, claro. No soy tan joven igual, tengo 46 años ya, pero bueno, gracias. Cara de jovencito. Y Bueno, vamos cerrando. Lo más importante, yo que observo y soy la mensajera, llevo lo que veo en un lugar a otro lugar, a un grupo de profesionales, a otro grupo, porque estamos muy encerrados en nuestras identidades de grupo, nuestros claro. gremios, ¿verdad? Ujú. Y en cualquier grupo, en cualquier ciudad o pueblo, hay lugares que hay un solo defensor del parto respetado en cada pueblo. Si tenemos dos, es como un lujo. Bueno, mira. Y yo creo que tú eres ese defensor en Bahía Blanca Bueno, gracias. y no puedes imaginar, Matías, te lo digo, lo bien que estás haciendo una familia a la vez, porque lo llevan toda la vida, ese recuerdo y esa sonrisa que fue posible gracias a esa humanidad tuya. Entonces, por eso queremos resaltarte y reconocer en ti ese ejemplo y agradecerte todo lo que haces todos los días para tantas familias. De verdad, Bueno, muchísimas gracias. no, gracias a ustedes. No, y no sé si quieres cerrar con algún comentario alentador para todos nosotros. No, no, o sea, yo creo que más que comentario alentador es sí celebrar esto que nos pasa, que se contagia, porque si bien yo creo que en Bahía hoy en día hay mucha gente que está empezando por lo menos nos está haciendo ruido como trabajábamos. Entonces eso es un paso, lo celebramos y bueno, y de a poco, y sé que es paso a paso y celebrar eso, los pequeños logros. Ya te digo, acá en Bahía Blanca hoy en día hay dos hospitales de gestión privada que asistimos partos en el agua, que tenemos la posibilidad de ofrecer a los pacientes, aunque sea un parto con la menor intervención posible, y ya es un montón, en una ciudad chica, con lo cual esto se va contagiando y yo creo que bueno, que hay que seguir en ese es el camino, tratar de inspirar a compañeros nuevos que nos acompañen en todo esto. Qué bien, excelente. Bueno, sigue adelante entonces con tu Bueno, buen muchas gracias. trabajo y muchas gracias de nuevo. Y cuando Bueno, eso ya gracias a esté vos. listo para publicar, yo te aviso para compartirlo con más personas. Listo, muchas gracias, ¿eh? A ti, hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós. Bye.